qué tienes que valorar para elegir el mejor tratamiento, es decir, en qué te tienes que fijar para decidirte por un injerto capilar, por un tratamiento médico o por un tratamiento natural. En el vídeo de esta semana analizamos con detenimiento las opciones de tratamiento para la alopecia y te contamos las ventajas y desventajas de cada uno de ellos para que tú elijas con conocimiento de causa. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te daremos las claves para elegir el mejor tratamiento capilar en tu caso particular. Hablaremos de tres aspectos: el injerto capilar, los tratamientos médicos y los tratamientos cosméticos y naturales. El objetivo de este vídeo es comparar los tres tratamientos para ayudarte en tu decisión final. Así que no te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! La alopecia afecta a un buen porcentaje de la población, tanto hombres como mujeres. Si tienes problemas de alopecia, quizá te hayas planteado hacerte un injerto capilar, y con razón, porque es un procedimiento seguro y efectivo, pero hay otras alternativas de tratamiento que también tienes que conocer para tomar una decisión de forma informada. En el vídeo de esta semana comparamos tres tipos de tratamiento con sus ventajas y con sus inconvenientes. Hablaremos del injerto capilar, hablaremos de los tratamientos médicos y hablaremos de los tratamientos cosméticos y naturales. Así que empecemos por el primero, el injerto capilar. El injerto capilar es un procedimiento quirúrgico, es decir, una operación. En esta operación lo que hacemos es extraer el pelo de una parte de la cabeza que llamaremos zona donante y lo injertaremos en una zona más despoblada a la que llamaremos zona receptora. A grandes rasgos existen dos tipos de injerto capilar, la técnica FUE y la técnica FUS o técnica de la tira. La técnica FUE es actualmente la técnica más utilizada y consiste en la extracción una por una de las unidades foliculares de la zona donante para su posterior inserción en la zona receptora. Por el contrario, la técnica FUS o técnica de la tira se extrae un fragmento del cuero cabelludo en forma de tira y después se extraen las unidades foliculares de esta misma tira. Esta técnica de la tira permite obtener más unidades foliculares de forma más rápida, pero deja una cicatriz mucho más visible que la FUE. La principal ventaja del injerto es que los resultados son mucho más permanentes que los resultados obtenidos con los tratamientos médicos. Es decir, cuando hacemos un injerto, los resultados se van a mantener durante más tiempo. Y con las técnicas del trasplante capilar actuales, los resultados son mucho más naturales que los que se obtenían hace unos años. Ya no se queda aquel aspecto de pelo de muñeca tan antiestético. Además, las tasas de éxito son muy altas y seguro que tienes algún amigo, algún familiar o conoces a algún famoso que se ha hecho un injerto capilar y que ni siquiera se le nota. Sin embargo, el injerto capilar también tiene algunas desventajas que tienes que valorar. Hasta hace algunos años el principal inconveniente era el coste del procedimiento. No todo el mundo podía permitírselo y por eso aparecieron los centros low cost en otros países como Turquía, que realizaban el procedimiento pero a precios mucho más bajos. A día de hoy los precios se han reducido muchísimo y son asequibles para mucha más gente sin tener que desplazarse a otros países y teniendo a tu médico más cerca para un mejor control posoperatorio. Pero ojo, un menor coste no tiene por qué suponer menor calidad, por ello siempre recomendamos ir con cirujanos de confianza que nos garanticen una atención médica personalizada tanto antes como después del procedimiento. Otro de los inconvenientes del injerto capilar es que inevitablemente necesita cierto tiempo de recuperación. Lógicamente no es una cirugía limitante, no es como cuando te operan de un apendicitis, por ejemplo, que no te puedes mover bien, pero sí que tienes que tener unas precauciones en el postoperatorio para que los resultados sean los que todos esperamos. En general solemos recomendar 15 días de cuidado más estricto y un mes para hacer actividades un poquito más intensas. Por último, no podemos olvidar que los injertos capilares, como cualquier intervención quirúrgica, pueden tener complicaciones que son inherentes al propio procedimiento. Es importante, muy importante, que consultes con tu cirujano cuáles son las potenciales complicaciones que pudieran existir y comentar todas tus dudas e inquietudes con él. Además, es importante que leas muy bien el consentimiento informado antes de firmarlo y consultes las dudas que tengas con el cirujano. Así es, Laura. Y ahora vamos al bloque 2 del vídeo, que serían los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos son los procedimientos en los que se utilizan fármacos u otros productos para mejorar o tratar la alopecia. En algunos casos son mejor alternativa que el injerto capilar, así que vamos a ver los más frecuentes. Hablaremos muy brevemente de minoxidil, finasteride y dutasteride. Minoxidil es un fármaco vasodilatador que condiciona un mayor flujo de sangre al cuero cabelludo y que, consecuentemente, favorece el crecimiento del cabello. Hay otros mecanismos por los que puede mejorar el pelo, pero este es el más importante. Los otros medicamentos que debes de conocer son finasteride y su hermano mayor, dutasteride. Estos fármacos se conocen como antiandrógenos y han demostrado que reducen el efecto de la dihidrotestosterona en la caída del cabello, por lo que se han convertido en los fármacos más utilizados para la alopecia.
La principal ventaja de los tratamientos médicos es que son sencillos de utilizar. Tanto si tienes que aplicar una loción como si te tienes que tomar una pastilla, no supone un gran esfuerzo ni requiere de una dedicación excesiva. Están al alcance de cualquier persona, no son dolorosos y no requieren tiempo de recuperación como puede ser un injerto. La segunda gran ventaja es que la eficacia de estos tratamientos está más que demostrada de manera reiterada en la literatura y en la práctica clínica habitual. Y hay más tratamientos en investigación, pero estos tres, minoxidil, finasteride y dutasteride, han demostrado sobradamente su eficacia para estimular el crecimiento y para aumentar la densidad del pelo. Además, minoxidil puede utilizarse tanto en hombres como en mujeres. En el caso de finasteride o de dutasteride, aunque se pueden utilizar también en mujeres, el control tiene que ser más estrecho porque tienen unas indicaciones concretas y unas particularidades y no están indicados de primera opción en mujeres. En cuanto a las desventajas de los tratamientos médicos, las más importantes son, obviamente, los potenciales efectos secundarios. Aunque es poco probable que aparezcan, tienes que conocerlos. En el caso de las soluciones que se aplican en el cuero cabelludo, pueden aparecer irritaciones, picores, enrojecimiento, sequedad, etc. En estos casos habrá que suspender el tratamiento o habrá que buscar alternativas. En el caso de minoxidil en pastillas, el principal efecto secundario sería la aparición de vello en otras partes del cuerpo no deseadas, como pueden ser los pómulos en el caso de los hombres o las patillas en el caso de las mujeres. También puede aparecer cierta hipotensión, edemas o palpitaciones. En el caso de finasteride y de dutasteride, los efectos secundarios podrían estar relacionados fundamentalmente con la esfera sexual, con disminución de la libido o con un estado de ánimo un poquito más decaído. En cualquier caso, cuando se suspenda el tratamiento, se suspenderán también los efectos secundarios. Y esto, que cuando hablamos de efectos secundarios es una ventaja, nos lleva al segundo gran inconveniente de los tratamientos médicos. Su efecto solo se mantiene mientras utilizamos el producto. Es decir, cuando suspendamos el tratamiento, se irá perdiendo también progresivamente el efecto favorecedor sobre el cabello. No se va a producir un efecto rebote propiamente dicho, es decir, cuando dejemos el fármaco no vamos a quedar peor que si nunca lo hubiéramos utilizado, pero sí que se perderá el efecto que hemos conseguido de forma progresiva. Por último, estos tratamientos tienen un coste económico, tanto la visita con el médico como el producto en sí mismo nos pueden costar dinero. No suele ser algo inasumible, pero hay que contar con ello. Y en tercer lugar vamos a hablar de los tratamientos cosméticos y de los productos naturales. En este grupo incluimos los champús anticaída y los productos naturales o caseros. Y como hemos hecho antes con el injerto capilar y con los tratamientos médicos, vamos a ver sus ventajas y sus inconvenientes. Sobre los champús anticaída, una de las principales ventajas es que son fáciles de usar porque solamente tienes que incorporarlo a tu rutina diaria y además son muy accesibles porque no necesitan ni receta ni valoración por el médico. Existen diferentes fórmulas que son adaptadas a las necesidades y las características de cada persona, si tienes el pelo seco, si lo tienes graso, etcétera, etcétera. Algunos de ellos también incorporan productos naturales que pueden ser beneficiosos para el cabello, como puede ser la biotina, la cafeína o extractos de plantas. A diferencia de los tratamientos médicos o quirúrgicos, los champús anticaídas no tienen efectos secundarios sistémicos, por lo que son seguros para su uso diario a largo plazo. Y la principal desventaja es que el efecto es sobre todo cosmético, es decir, harán que nuestro pelo esté mucho más bonito, pero es muy poco probable que afecten al crecimiento del cabello. Dicho de otro modo, la eficacia de los champús para el tratamiento de la alopecia, al menos como tratamiento exclusivo, es muy limitada. Sí que podrían ayudar un poquito en alguna ocasión, pero siempre de una forma mucho menos potente que los tratamientos médicos. Por otra parte, aunque es poco frecuente porque suelen ser jabones muy testados, algunas personas pueden presentar irritación o alergia a alguno de los componentes. Y por último, como sucede con otros tratamientos para la alopecia, para mantener el efecto, el uso tendrá que ser mantenido en el tiempo. Y si pasamos a los tratamientos naturales, ya hemos hablado mucho en el canal y también en nuestro libro Planta cara a tu alopecia de estos tratamientos naturales para la alopecia. De hecho, en este libro encontrarás el análisis científico de 20 plantas que se han propuesto como útiles en el tratamiento de la alopecia androgenética, analizando la evidencia científica y el grado de recomendación de cada una de ellas. Sin embargo, como cualquier tratamiento, los tratamientos naturales también tienen sus pros y también tienen sus contras. Bajo nuestro punto de vista, la principal ventaja de estos tratamientos naturales es el menor riesgo de efectos secundarios. Pero ojo, que un tratamiento sea natural no significa que no pueda tener efectos secundarios porque de hecho puede tenerlos, aunque el riesgo sea mucho menor. La segunda ventaja es que resulta apto tanto para hombres como para mujeres, y esto es importante porque algunas mujeres con alopecia tienen limitado el acceso tanto al injerto como a los tratamientos farmacológicos.
Además, estos tratamientos naturales suelen ser más accesibles que los injertos o los tratamientos con fármacos y algunos incluso pueden prepararse en casa de una manera muy cómoda y económica. Si hablamos de tratamientos naturales que ya vienen preparados, la ventaja es que en muchas ocasiones no contienen un único principio activo, sino que contienen más elementos que te pueden ayudar a combatir la alopecia. Por ejemplo, en nuestra página web puedes encontrar suplementos de Anagen, el suplemento de Bipelin o suplemento de Holistic, cada uno con sus componentes naturales distintos, pero que incorporan vitaminas, oligoelementos, extractos naturales, aminoácidos, etcétera, que favorecerán el crecimiento de tu cabello. Por el contrario, la principal desventaja de los productos naturales es que su eficacia es menor que la de los productos farmacéuticos. Los tratamientos naturales pueden no ser tan efectivos como los tratamientos médicos convencionales, los resultados suelen ser más modestos y pueden tardar más tiempo en aparecer. Si realmente te interesa saber la evidencia científica que existe para cada tratamiento natural, encontrarás la información detallada en el libro. Podrás consultar los artículos científicos y podrás analizar cuál es la mejor opción. En este sentido, la falta de control de calidad puede llevar a una inconsistencia en la eficacia y en la seguridad. Como ves, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por lo tanto, ¿qué tienes que valorar para elegir el mejor tratamiento? Es decir, ¿en qué te tienes que fijar para decidirte por un injerto capilar, por un tratamiento médico o por un tratamiento natural? Lógicamente, la primera cuestión va a ser si eres apto para alguno de los tratamientos. Por ejemplo, tienes que valorar si eres un buen candidato a un injerto capilar o si eres candidato a finasteride. Ver si tienes una buena zona donante o si tienes problemas sexuales para tomar finasteride o si tienes alergia al minoxidil, por ejemplo, serán puntos de partida importantes para elegir el tratamiento. No todo el mundo tiene las mismas opciones y esto es algo que precisa valorarse y hablarlo con tu médico. Lo segundo que tienes que valorar es el coste del tratamiento. Normalmente el injerto capilar supone un desembolso inicial más importante, mientras que los tratamientos médicos y los tratamientos naturales hay que mantenerlos en el tiempo. Otro factor a considerar son los resultados esperables y las tasas de éxito de cada tratamiento, porque no todos los tratamientos son igual de eficaces. Por ejemplo, con un injerto capilar los resultados serán más evidentes, mientras que tratamientos con minoxidil o finasteride pueden tardar más tiempo en llegar a ser evidentes. Por último, hay que considerar los riesgos de cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, el riesgo de iniciar un tratamiento con saupalmeto es muy escaso, mientras que el riesgo de una intervención quirúrgica no debe ser minusvalorado. Por lo tanto, cada procedimiento va a tener sus pros y sus contras. Siempre recomendamos la valoración por un especialista antes de tomar una decisión para que te oriente cuál es la mejor opción en tu caso particular. Recuerda dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.